periodismo, cultura, que la gente haga un cariño especial. Y los temas que se vienen repitiendo constantemente en San Marcos es 1. Fenicios, 2. Feudalismo, Cruzadas, Revolución Francesa, Ilustración, Revolución Neolítica, y hace poco metí el tema de liberalismo. Esta palabra San Marcos es un término bastante. Estado de Derecho, Estado de Nación, liberalismo, lo ha preguntado uno y también. O sea, en vez de decir la idea, la ilustración utiliza la idea liberal. O sea, y hablar, inclusive en este último simulacro, algo sorprendido con preguntas bien curiosas. Una sobre Holanda y la otra sobre la revolución liberal. ¿Recuerdan la pregunta del simulacro? Es una sensación de pedir que no vayan a ver cómo fue el simulacro, pero por lo menos con un toque de el examen afuera. Y no confíen en las claves que les dan. Esta sirve para que reciban el examen, nada más. El resto de la información la maneja. Bueno, acá hay aproximadamente 70 preguntas, una para todo A ver, algunas de ellas son un poquito conocidas, otras son de repente relacionadas a temas que tú dominas o no. Inclusive hay temas que no los han considerado mucho. A ver, vayamos por acá. Teoría de historia. ¿A qué se refiere San Marcos con la palabra teoría de historia? ¿Qué es historia? San Marcos no podría pensar cómo surge la historia porque sería muy abstracto. Dirían a lo práctico. ¿Qué es la historia? Campo de estudio, objeto de estudio, métodos de estudio y lo que San Marcos le gusta preguntar porque es lo más dinámico. ¿Qué estudia la paleontología, sociología, epigrafía y todas las ciencias auxiliares? Y es lo que de repente San Marcos le hace mayor hincapié. ¿Recuerdan las principales ciencias auxiliares? Arqueología, ¿qué estudia? ¿Arqueología de fósiles? No. Restos materiales. La más conocida para ustedes, paleontología. Los restos fósiles. Numismática. Epigrafía. Escrituras sobre monumentos. Paleografía. Escrituras antiguas. Recuerda que la palabra paleo significa antiguo. Y paleografía, epigrafía. Radiocarbono 14, ¿qué ciencias se llama estudiaría? ¿La radiocarbono 14? ¿La paleología? ¿La radiología es cómo va a estudiar la radiocarbono 14? Antropología estudia una del radiocarbono 14 es una técnica química. Entonces, pues, la química utiliza la técnica del radiocarbono 14 para determinar la composición de carbono y determinar las actividades. El paleontólogo dice, bueno, sí, es un fósil, no es un fósil. Son las ciencias que peculiarmente suelen preguntar. Aunque a San Marcos le gusta ejercitar la mente de los jóvenes a veces y dice, si nos encontramos una manera de la era romana, tendríamos que recurrir a los estudios o como dijo, ¿no? Las tradiciones presentes y vigentes que tenemos en la actualidad son campos de estudios de ¿no? Y San Marcos se lo puede ejercitar de esa manera. A veces exageran San Marcos quiere que sea el historiador de carrera, no es su idea. La idea es que por lo menos tengan nociones básicas de lo que es un tema. Si te preguntan la historia, y eso no es eso, ¿no? ¿Qué es la historia? Relación de espacio, tiempo, sociedad. Suena que defina eso, ¿no? La historia no es sociedad. Básicamente eso, la historia, aunque suene redundante, los hechos históricos, pero de manera general, la historia estudia el pasado del hombre en sociedad. Eso estudia la historia. Y como posee un campo de estudio, de ahí viene la pregunta número 1. ¿Cuál es la característica de la historia? Posee un campo de estudio. Eso es básicamente. ¿Por qué no podría ser la 2? A ver. O pero lo que podría hacer la de utiliza la metodología propia. ¿Es reconocida por la comunidad científica? No. Hay algunos que dicen que la historia es una mera narración de acontecimientos. O sea, dicen que los escritores solamente cuentan historias y ahí se acabó ya. Que no hay análisis y que tan solo la deberían llamar disciplina nada más.
Mientras la historia, pues, para nosotros es nuestra arte, nuestra vida, para otros, pues la poeta no es histriónico. Tienen que hacer show. Bueno, todos. Oye, pero si la dos se respondieron a uno. Algo de cuidado de la historia tal vez no, el pasado del hombre. Así, aplica ese pasado del hombre, ¿no? Ahora, ¿eso es más importante para la humanidad? No necesariamente. Porque hay cosas hoy en día que ya se estudian que antes eran intrascendentes. Por ejemplo, este jovencito llamado Gastón Acurio. ¿Cómo se ha hecho de dinero? Con comida. Y está escribiendo una serie, esa es la papa, ese es el camote, mira, ahora viene la quinoa. O sea, aquí hay historias en relación a eso. También, hoy en día se habla de microhistoria también. Hablar de una cosa específica. Si tú quieres hacerte plata, te dices, yo voy a hacer la historia del lapicero. ¿Sí? Mira, tú sabes que los antiguos reyes están sudando, esa cosa no se puede. Y comienzan a qué? A profundizar. Y puedes hacer una historia en torno a eso. Quiero hacerlo lo que la historia de Santa Beatriz. Que antiguamente no se llamaba Avenida de Quito, no había travieso. O sea, por eso, dice, eso es más importante por la humanidad. Hoy en día ya no, cualquier acontecimiento que una persona considere importante, la historia la tiene que analizar. Hasta para ti. Hasta hace un año tú no sabías ni dónde quedaba Siria. Hoy en día todos los medios de comunicación se creen iniciados hablando de Siria. Que si la izquierda, el otro. Bueno, acá dice, el campo de esta historia es básicamente el pasado del hombre. Alumna de capa 15. A ver, el tiempo relaciona la estudiar a las fuentes históricas. No, básicamente es el pasado del hombre vinculado obviamente con su sociedad. Ahora, fíjate, hominización. Lo primero que tienes que saber de hominización es qué cosa es hominización. O sea, es la evolución, es un proceso de evolución, pero ¿de quién? A ver, una palabrita, ¿no? Hominización. ¿Qué es hominización? Es el proceso de evolución, pero ¿de quién? De los esa palabrita, homínidos. Y cuando tú dices la palabra homínido, te estás refiriendo a una familia de primates. Ya, ahora, de primates, no todos los primates son hombres. Esta familia de primates tenía una peculiaridad. ¿Recuerdas cuál es? Esta peculiaridad se denomina bipedismo. Ahora, como tú dices que es una familia de primates cuya peculiaridad es el bipedismo, estos primates pueden terminar dividiendo. ¿Recuerdan cómo se dividen? Australopithecus y los ahora, me dijiste una palabra curiosa, póngidos. ¿Dónde están los póngidos? Los póngidos estarían arriba, justamente. Los homínidos son diferentes de los póngidos. ¿Por qué? Porque los póngidos no poseen esa peculiaridad. No desarrollaron el bipedismo, y ahí la diferencia. Ahora, homínidos y póngidos pues forman una especie superior que son los primates. Un grupo de primates que desarrollaron el bipedismo son pues básicamente los homínidos, divididos en Australopithecus y Homo. Hay muchas formas de dividirlos, pero esa es la más común. Ahora, ¿qué nos diferencia? La gran diferencia es la capacidad craneana. ¿Cuál es la similitud?
Australopithecus o acá la más famosa de todas es... ¿Qué sería un Australopithecus? Amarillo. Y cuando hablamos de homos, hablamos de especies. Y acá viene un trauma para ti, aprendértelo, ¿verdad? El otro tipo. ¿Es una palabra? No por eso. La palabra es ergáster, ¿no? ¿Cuál más? Antecesor. Los neandertales. ¿Y cómo llamamos nosotros? Lo que siempre me hace una gran pregunta, ¿y dónde está el Cro-Magnon? El Cro-Magnon es un fósil de qué? Del SAR. Es el fósil Cro-Magnon. La especie, el SAR y el fósil es el Cro-Magnon, que muchos dicen que es el que más se asemeja al hombre. ¿Cómo se llama el fósil de Neandertal? También se llama Neandertal, o sea, no hay ninguna diferencia. ¿Cómo se llama el fósil del antecesor? No, pequeño. Recuerda, ¿dónde queda la puerta? Es el primer homínido europeo. Ergaster, ¿cómo le dicen en europeo? También le llaman ustedes Ergaster erectus. Por ahí hay gente, ¿dónde están los fósiles? ¿Dónde hay presencia de fuego? Inclusive hay ergásteres pequeñísimos que necesitan hobbies. Ahora, no se va a preguntar lo que recién que están estudiando, porque una vez es una pregunta de curso, decían primer humano, Lucy. Eso lo contaron en los 70. Pero nunca más lo volvieron a contar porque hicieron un ridículo, porque saben que Lucy no es un ser humano. Entonces, ¿qué? Ahora, lo que hicieron. Sabes, prácticamente le han contado los que tú ya conoces, ya. Ari, ¿dónde lo contaron? Ahora, básicamente cuando tú analizas las peculiaridades físicas, te das cuenta que ellos difieren, uno, el lugar donde fueron encontrados, y dos, su capacidad de llegar. Genial. Ahora, si comenzamos a comparar o a decir qué cosa elabora cada uno de ellos, esto ya no le corresponde a la observación. ¿A quién le corresponde? Yo digo, el Agis desarrolló sus primeras herramientas. El Erectus desarrolló o dominó el fuego. El antecesor mezcló las habilidades del Agis y del Erectus. El Neandertal tuvo la capacidad de expresarse, lenguaje articulado. El Sapien en su comienzo pudo pintar en las paredes. Esto ya no le corresponde a la organización. ¿Sino a quién? A la prehistoria. ¿Entienden la diferencia entre hominización y prehistoria? Hominización te comienza a analizar los cambios físicos que tiene. La prehistoria, los cambios culturales que tiene. O sea, ahí hay la diferencia. Cuando hablamos de hominización, metemos a todos los homínidos. Cuando hablamos de prehistoria, tan solo aquí. A los hombres. ¿Qué preguntas son Marcos por lo general? ¿Quién domina el fuego? ¿Quién hizo las paredes? ¿Quién tuvo el lenguaje articulado? ¿Quién salió del África? ¿Quién es el primer homo europeo? ¿Quién pobló el mundo? ¿Quién pobló el mundo? Pero hominización, ¿qué estoy con los señalados correctos con respecto a la hominización? El hombre no desciende del fondo. A ver, el hombre no desciende del fondo. Dice que aspecto es correcto. Es correcto. ¿Es incorrecto? A ver, ¿qué aspecto es correcto? Que el hombre no desciende del fondo. ¿Es correcto? ¿El interismo determinó la aparición del hombre? No. El interismo determinó la aparición de los homínidos. El desarrollo cerebral es un complemento. O sea, el desarrollo es un complemento, no, es lo más importante. Esta es la capacidad que también permite la aparición de los homínidos. No, el dice el interismo. No el cerebro del hombre está altamente mezclado con los hombres. Ahí nomás.
Ya por eso queda pues claro. Profesor, me doy cuenta que acá estamos hablando de puros cambios físicos. Claro, pues. El hombre no desciende del otro, desciende del otro, no. Ahora, ya esta es la parte, ¿ya? Lo cuatro. ¿Dónde aparece? Ya, San Marcos es un perfecto. ¿En qué valle? El valle del Rin. ¿En qué parte? En el sureste del África. Bueno, el continente africano es una unidad. ¿Y cuna de la vida? ¿Qué continente también es cuna de la vida? También es Sudáfrica. ¿Y el parte donde apareció la vida? ¿El mar o tierra? El mar. ¿Quién hablaba sobre el origen de la vida? En relación a los conservados. ¿Y quién hablaba del origen de las especies? ¿Quién hablaba de las herencias? La mar hablaba del curso. Bueno, hominización, evolución de los dominios. ¿Cómo se llama en la actualidad el sapiens más antiguo? Nosotros siempre hablamos del cromañón, pero hoy en día se está describiendo, por ejemplo, el Homo es en la actualidad el resto del sapiens más antiguo, el Homo. No creo que San Marcos lo pregunte la NASA, de repente a ver. Y dime otra controversia. ¿Somos sapiens o sapiens sapiens? Ya, San Marcos nos pone sapiens sapiens. Según la comunidad, según los estudios de Atapuerca, nos pone tan solo que sapiens, pero según San Marcos, les pone no Homo sapiens o sapiens sapiens. Nos dejo diciendo, todavía utilizamos esta taxonomía. ¿Ok? Bueno, prehistoria, ¿qué cosa estudia? Las primeras manifestaciones del hombre. ¿Hasta qué momento? Hasta que salimos de la escritura. ¿Ok? ¿Cuál es el primer desarrollo que es lo más importante que el hombre realiza primero? Cuando habla de la historia, habla de él creó las primeras herramientas de piedra. O sea, comienza con el águila y terminará justamente con los sapiens. ¿Cuál es el logro máximo de la prehistoria? ¿Te acuerdas? Le dije sobre la evolución agricultura gana, eso es lo más importante del neolítico. Cada vez que te digan neolítico, San Marcos solamente te pone tres cosas del neolítico. En la época del neolítico el hombre se vuelve central. En la época del neolítico aparece agricultura y gana. En la época del neolítico el hombre fabrica mejores herramientas. Eso es lo que te preguntas, San Marcos neolítico. No te preguntas otra cosa. ¿Cómo se llamó? Nada, solamente te preguntan en el neolítico, ¿ya? Bueno, etapa más marcada de la prehistoria. ¿Recuerdan la prehistoria cómo se divide? Ya, esta es simplísima. ¿En cuánto se divide? En dos ciudades. Piedra y metal. Pero la edad de piedra se divide en tres. Paleolítico, y de edad metal para más cosas también en tres. Cobre, bronce y hierro. Preguntas que hizo San Marcos todas van acá. Salvo que en biología, no sé qué trauma tiene San Marcos, que en biología preguntó el Homo habilis es A, como el sapiens es A, como el neandertal es A, y te colocaban cuál de las siguientes relaciones es incorrecta. Antes preguntaron en biología, son duras. La biología no se usaba. ¿Cuál es la respuesta de esta? Esto es lo que pasa que biología pregunta evolución. Y justamente es el tema favorito de los biólogos. Acá, ¿cuáles son las batallas? ¿Paleolítico, mesolítico o neolítico? El paleolítico dura la mayor cantidad de años. Y ahí te preguntan, ¿qué etapa más dilatada? ¿Qué significa dilatado? Hasta ¿cuál sería? Paleolítico. A ver, completamos algunas cositas. ¿Y el mesolítico qué apareció? En todas aparecen herramientas. Pero en el mesolítico qué aparece? A ver, en realidad, en el paleolítico el hombre es cazador, nómada, recolector. Y de acuerdo a lo que desarrolla, se divide en tres momentos.
superior, dominio del fuego, primera herramienta. Paleolítico medio, apreciada, desarrollo. El arte, el lenguaje articulado. Paleolítico superior, aparece sapiens, se hace la pared. Pero toda la vida del hombre cambió porque apareció y desapareció la última glaciación. Y al desaparecer se produce un óptimus climático, lo cual permite un clima más cálido y comienzan los primeros intentos de agricultura. A eso se le dice horticultura. ¿Y qué etapa? Mesolítico, muy bien. El mesolítico es la época de la horticultura. Y el neolítico, revolución neolítica, agricultura y ganadería. Así se pronuncia ahí, ¿no? Revolución neolítica, ¿lo puede creer que fue? Adiós, pues. A ver, ¿cómo le vio? Dice, la revolución neolítica permitirá. A ver, la palabra civilización viene en relación con la escritura. A ver, fabricación de mejores herramientas de trabajo o la posibilidad de aumentar espacio de casa y cultivo. Casa y cultivo. A ver, ¿por qué no puede ser eso? Porque del paleolítico al mesolítico, del neolítico siempre se fabricaban mejores que herramientas. A ver, edad antigua. Civilizaciones antiguas. Ya, si no has hecho esto en estas 2 horas, a ver, de verdad, a ver, la ubicación de civilización de Mesopotamia está relacionada a... Adiós. Ya, yo te voy a complicar la pregunta. ¿Qué país? Irán. ¿Cuáles son los 5 pueblos importantes de Mesopotamia? Sumerios, acadios, babilonios, asirios, babilonios. Ahí están 5. Cuando tú me dices Ur, Urul, Lagash y Ur, me estás hablando de las ciudades sumerias. Digo, ¿cuáles son los 5 pueblos? Sumerios, acadios, asirios, babilonios. Pregunta a nivel Gao, San Marcos. ¿Sabes lo que preguntó San Marcos? Los asirios. ¿De qué cultura son? Egipto, Fenicio, Mesopotamia, Maya o Perú. Vaya. Eso preguntaron. A ver, te complico un poquito más. Sumerio. Te complico un poco más. Sumerio. Inventaron la escritura más antigua. Te sigo complicando un poquito más. Acario, el primer emperador, ¿cómo se llamó? Muy bien. Babilonia, un legislador. Ahora, el famoso código. ¿Qué pueblo introduce el hierro acá? Y así ¿por qué la mayoría de las naciones de Meso, ¿algún nombre en especial? Asur. ¿Y la Babilonia? Según Nabucodonosor, entre comillas de los jardines. ¿Qué pueblo le pone fin a Mesopotamia? ¿Cómo dijo? El imperio de Ciro el Grande. Bueno, 8 medios geográficos que caracterizó a los egipcios. Hay que cambiar de pregunta. Ya, te lo complico, ya. Mayores aportes de los egipcios. La pirámide es una manifestaciones culturales. Una pirámide, a ver, no confundas aporte con manifestación cultural. Aporte es algo que tú utilizas. Manifestación cultural es algo que de repente en ellos se saca. Por ejemplo, en Egipto, ninguna cultura, hasta la actualidad, los ha superado en arquitectura monumental. Las pirámides, las tablas, son construcciones enormes. El edificio más alto que tenemos en el Perú, que es el BBVA,
No respeta. Bueno, a ver, medio tráfico que caracterizó a los egipcios, regalado por la bondad de la vida divina. Pregunta de San Marcos, principal actividad económica de Egipto. Agricultura. Obras de Egipto que le llaman la atención. Pirámides. ¿El secreto de Egipto? ¿Los jeroglíficos han sido cifrados? No. Sí, por eso. Pueblo que puso en Egipto. 9. Medio gráfico de los fenicios. No, pero ahí está. Bueno, te complico. País de los fenicios. Líbano. Chipre fue el primer lugar que conquista. Líbano. Los fenicios Líbano. ¿Y su principal colonia? ¿De qué? ¿Principal colonia de los fenicios? Cartago. ¿Qué país Cartago conoce San Marcos? Túnez. Principal actividad económica de los comercios. Carretera marítima. ¿Alguna ciudad fenicia? Cartago, la colonia. Tiro. ¿Y alguna cosa más fácil? ¿Mayor aporte de los fenicios? Alfa Riesgo. Bueno, 10. A ver, otra 10. Valiente. Hebreos, ¿su principal aporte? ¿De quién? De los hebreos. Monoteísmo religioso. El culto a Yahvé que más tardecito le hace a ya, a ver, 11. Adiós. Los persas estuvieron en Israel. Dime 3 reyes persas aparte de Ciro y Darío. Darío segundo. Ciro segundo, que fue justamente su primer monarca que los expande. También se conquistó Egipto. Y Darío III, que fue conquistado por Alejandro. Esos son los reyes. En realidad, siempre te van a preguntar sobre Ciro o sobre Darío. ¿Alguna guerra en especial de los persas? Guerras bélicas. ¿Alguna división territorial? Satrapía. ¿Algún palacio de los persas? Persépolis. Los figuras no se los tuvieron de Mesopotamia. Bueno, los persas fueron el gran imperio del mundo antiguo que permitieron integrar Egipto, Mesopotamia, Libia, fenicios, hebreos y parte de la India en gran imperio. Fueron nominados y conquistados por Alejandro Magno. Le faltan dos culturas ahí, ¿verdad? China. Emperador de China. India. A ver, vamos a ver. La maneja de las rayas estudios, ¿qué son? Las cartas. El libro sagrado de la India. Acá equivócate. El libro sagrado de la India, las Vedas. Las Vedas. Pregúntale a Marcos que nadie alguna vez se atrevió a hablar. Dentro de las Vedas hay un libro de corte filosófico, los cuales sirven como momento de inspiración. ¿Saben qué son? Son los libros filosóficos de la vida, son los libros de reflexión. Te lo pongo sencillo. Es como la Biblia. La Biblia tiene partes antiguo y nuevo, testamentos, pero dentro de la Biblia hay un libro que hay una parte de la Biblia que está más sagrada, que es intocable, que está más cuestionada. Los evangelios. A ver, atrévete a modificar un evangelio. Date cuenta que cuando los evangelios toman su fuerza, poco mencionan los evangelios que más muestran cartas a los romanos, los corintios, porque los evangelios son la parte más que. Bueno,
La India, aparte de las cartas filanderas, ¿se acuerdan de su Trimurti? No. Trimurti, esta palabrita de la India, ¿qué es Trimurti? Excelente, Tri es tres, pero tres dioses. Y ahí yo te digo un dios y tú te vas a hacer los hijos, Brahma. ¿A qué vivo? ¿Te acuerdas los dioses de Brahma? Claro, Vishnu y Shiva. Ellos son el Trimurti, los tres dioses. El Yuga no representa el futuro, el bien, el mal y de la conservación. ¿Cuál es el dios más importante de ellos? ¿Cuál es el dios en el cual reencarna Buda? ¿Cuál es el dios de la destrucción? Ellos son el Trimurti, los tres grandes dioses. Recuerda que toda religión tiene una triada. ¿Qué es una triada? Siempre tiene tres naturalezas. Ejemplo, el cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Egipto, por ejemplo, acá en esta universidad también hay una triada. Puripasha, Anapasha, Kaya, en Mesopotamia, ¿no? Anu, o sea, todas las religiones tienen pues una triada. Ahora, ¿por qué se conviene hablar de la triada de la India? Por una sencilla razón. En la India hay 40.000 dioses. Y de esos 40.000 dioses, ellos tres son los más inmortales. Brahma la creación, Vishnu la conservación, Shiva la destrucción. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de la India. ¿Vamos a enseñar a esto? La competencia, el álgebra, la numeración, el algodón, todos los soportes tradicionales que nos da la ¿alcanzó cuando tenemos ahí? No llegó. Llegó hasta las riberas del río y... Bueno, culturas clásicas, ¿cuáles son? A ver, por acá, entre los regalos mayores que son algo de triunfo los altos de triunfo son romanos. Mausoleo de griego, Acrópolis, de donde también es Grecia, es el lugar más sagrado. El laberinto de Cata es de los cretinos. Bueno, cultura general. ¿Cuáles son los 5 aportes que tú consideras más importantes de Grecia? Uno de sus grandes. ¿De qué falta el 4? Recuerda que en Grecia nace la historia, la geografía, la geometría, la medicina, todo. Bueno, prácticamente todo. Por eso en Grecia tuviste los griegos todos, o dar origen a todas las ciencias. Ahí está la base de todas las ciencias. Y en otras palabras, ahí comienzan a sistematizar. Por ejemplo, cuando tú hablas de Demócrito, estás hablando de la teoría de los átomos. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Euclides, los principios de la geometría, hablas de las dos, de la división de la circunferencia, hablas de Hipócrates, de la medicina, hablas de Pitágoras. A ver, vamos a pensar. Pitágoras es famoso por su teorema o por algo más. Es el primero que se debe llamar los filósofos. Bueno, la exponía de la civilización indoeuropea dejó de ser la primera invasión indoeuropea. Sinónimo, arqueos. Si a la pena investigar más. Bueno, ¿alguien sabe qué se llama época oscura de Grecia? ¿Qué?
Inversiones, muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué siempre son ustedes? Reforzamiento, establezca la alternativa que respete el orden jerárquico de los se están haciendo una pregunta sobre Roma. Y sobre la pregunta de Roma te están diciendo quiénes tienen mayor cargo y quiénes tienen menor cargo. O sea, quiénes poseen un cargo superior y un cargo inferior. Bueno, vayamos por acá. ¿Quiénes son los que tienen los mejores cargos dentro de los patricios. Primero es el cónsul, luego es el senado, luego es el rector, luego es el Yo voy a hacer un poquito más de exceso contigo. ¿Qué es un cónsul? Es la máxima magistratura de Roma. La mínima, ¿cómo se llama? Juez. En Roma hay magistratura. Cónsul. ¿Qué más está? Rector. ¿Quién más está? Edil. ¿Quién más está? Juez. Ellos son magistrados. Pero hay un cargo que va por acá que los observa. ¿Sí? Él lo sigue. Él está diferente de qué cosa están haciendo. Su función, cuidar las obras que ellos hacen. Su función, si tú lo haces mal, eso se aplica a la censura. Y a veces, el cónsul, una vez que deja su cargo, se pasa a formar parte del magistrado para que posiblemente sea elegido miembro del Senado. Nota mental. Y si hay problemas dentro de Roma, aparece un cargo que está por encima de todo. Dictador. Él es el que dirige a Roma, él es el que aplica justicia a Roma, él es el que tan solo gobierna la ciudad de Roma y él es el que cobra los impuestos. Esto se llama las magistraturas. Ahora, se preguntan por acá, 15, reivindicaciones plebeyas. ¿Qué es un plebeyo? Plebeyos, pueblos, ¿qué es un patricio? Ciudadanos con derechos. Se pregunta por acá, ¿no? ¿Qué ejercieron la ley Canuleia, Licinia y otras que se responden principalmente? Canuleia, matrimonio, tablas de Licinia, ¿no? Entonces tablas es la ley más antigua. Igualdad entre patricios y plebeyos. Canuleia, ley del matrimonio. Y Licinia, ley de cargo. Y entonces se preguntan ahí, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Apertura por parte de los patricios. Bueno. Y ahora dice, futuro general. Adiós, profe. Sí, ¿quiénes cumplían sus funciones? Los varios. Ok, pregunta geográfica. ¿Y quién va a explicar los datos? No, no digas Francia. Las gallas. España. ¿Quién te decide? ¿Más con Italia. ¿Y ahí te más fácil? Fuego. Ya, vamos a la parte, ¿ya? Juegos, alanos, península ibérica, uno los visigodos, No, está bien, está bien. ya, a ver, digamos. Anglosajones. Anglosajones, sí, la de la pata. ¿Quién conquistó parte de los visigodos? Destruyó el reino de los bátaros y conquistó todos los otros. Imperio. Bueno, sigamos entonces. Acá reyes de la zona de mayordomos. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es un tipo de reino bárbaro que no sabía de su vida? Los lombardos son un pueblo que llega
llega posteriormente, son el pueblo que protagoniza ya una invasión 100 años después. No los pardos desequilibran el equilibrio que tenían pues francos con el Imperio Bizantino, y por eso de esa debilidad que se dan los lombardos al Imperio Bizantino, Carlomagno con el derecho y los conquistas. ¿Se acuerdan los lombardos? La batalla de Pavia, muy bien. Mucho recorrido. Bueno, a ver, 16, 17. A ver, religión islámica. ¿A qué se refiere? Al Islam, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la característica del Islam? Es monoteísta, tiene un solo Dios llamado ¿qué? Alá. ¿Y otro Dios sagrado llamado? La Kaaba. Pregunta, ¿líderes del Islam? No. ¿5 pilares del Islam? Ayuno, oración, ayuno, ¿cuál ya preguntó San Marcos? La fe. Una pregunta catadora, ¿qué significa Islam? Libros sagrados, lugares de adoración, mentiras, lugares de adoración, porque ellos no adoran a nadie, ellos no creen en imágenes, son lugares de oración. ¿Ya? A ver, sigamos. ¿Cuáles son los 5 pilares? La fe, oración, ayuno, peregrinación y Una pregunta sencilla. ¿Dónde se encuentran todas las obligaciones de la fe, la oración, el ayuno, ¿dónde están? Justamente están en eso, ya. Bueno, 18. Ahí creo que no hay ninguna ¿no? ¿Y quién es el que consume poesía a propósito? Justiniano. Mayor obra jurídica de Justiniano, Corpus Juris Romano. 19. Caso. Mismo que dice un rupuy. Claro. A ver, todo lo ve, todo lo ve. Ajá, profundicemos un poquitito esto. Chiquitito nada más, lo profundito. Si el dice sí, es el supervisor, aquí un supervisor. Claro, alguien tiene que supervisar. ¿Recuerdas? El imperio carolingio se dividía Carlomagno acá, Duque acá, Conde acá, Marqués acá. ¿Recuerdas? ¿Quién nos supervisa? El Michidomini, todo le informa a Carlomagno. Porque se supone que él lo cuida a él y él lo cuida a él. Pero Carlomagno no confía en ellos. Y se supone que él lo cuida a los dos. Y se supone que él lo cuida a él. Pero Carlomagno, ¿qué hace? Supervisa todo. ¿Recuerdan que es una marca? Una línea en afro. Un condado con la provincia interna. Un ducado, la unión de una marca más un condado. ¿Y quién gobernaba todo el imperio? Carlomagno. Pregunta de cultura general. ¿Qué imperio quiso Carlomagno que reaparezca? El Imperio Romano. Romano, ¿de oriente o occidente? ¿Cuál es la mejor obra que hizo Carlomagno? Carlomagno dará base a la educación medieval. ¿Cuáles son? Escuelas palestinas, conceptuales, parroquiales, digni, cuadrillas federales. ¿Solamente dice eso? Porque lo demás, ya Carlomagno solamente ya reorganiza. Ya para nosotros lo que es educación medieval. Para la época era hacer una organización en condados, más así. Bueno. 20. Había una iglesia y una monarquía. Luego 29. ¿Sí, no? A ver. 21. Por el tema feudal. ¿Cuál es la mejor obligación del patrón feudal? Chivo. A ver, vamos con calma. En el feudalismo, a ver, los señores feudales son ellos. Que al desaparecer la figura de Carlomagno no quieren respetar a los futuros reyes. Y es ahí donde en el feudalismo
el poder del rey se divide en el poder de mini reyes. Y cada mini rey tiene su unidad productiva que se llama el feudo. A ver, escucha acá. Estos mini reyes a la vez siguen dividiendo el poder y aparecen más mini reyes. Y más mini reyes, y más mini reyes, y más, y más. Y esto se sigue dividiendo hasta el infinito. Por eso, cuando dicen que ese feudalismo es aquel sistema político, social y económico que caracterizó la Edad Media, en la cual, ¿quién pierde autoridad? El rey. El rey. ¿Quién gana protagonismo? Los nobles. Y en este sistema había tres grupos: los que oran, los que pelean, labora. Y entre ellos, los belladores, aparecen dos carros. ¿Recuerda cuáles son, señor? Y entre ellos. Pero entre él y él aparece la figura del Señor con la figura de Dios. Pregunta: ¿por qué el vasallo tiene mejores derechos sociales? Porque pertenece al mismo estamento social. Por la razón, como es un pobre, él tiene mayores privilegios. Pregunta: ¿cuál es la obligación de él? Darle una posesión de tierra o una vinculación llamada él. ¿Cuál es la obligación de él? Se le digo en la ley, y tú la haces usted, auxilio y consejo. Auxilio y consejo, concilio, auxilio. ¿Sabes lo que significa eso? Auxilio, sea económico o militar. Si hay un lugar que esté en peligro, yo tengo que ayudarlo. Y si hay guerra, yo tengo que ayudarlo. Ese es el auxilio. Consejo: el señor feudal quiere saber si estamos dispuestos a ir a la guerra y quiere sugerencia de sus vasallos. Bueno, vamos a confesar que esto es adecuado para dar más cuidado. Entonces, el auxilio y el consejo es la principal obligación que tienen los vasallos. Por eso por ahí le preguntan, ¿no? ¿Cuál es la obligación del vasallo? Brindar auxilio, es decir, recursos financieros por requerir su libertad. La 22. ¿Ah? ¿Por qué no puede ser casa? Es una obligación reconocer la gestión. Es un derecho que tiene a ser reconocido como vasallo. Es un derecho, pero acá que se está preguntando. Derecho o obligación. Se está preguntando obligación. Es decir, ¿él a qué está obligado? ¿Está obligado a qué? Al auxilio y al consejo. Él está obligado a eso, de eso no se puede negar. Profundizamos algo así, 30 segundos. ¿Qué pasa si un vasallo no acude a auxiliar a su señor feudal? Lo nombran un pelo. Traidor. Y la rebasa es feo. ¿Ok? Este es el peor castigo. ¿Sucedía esto en la época del feudalismo? En sus inicios no, pero después de las cruzadas, sí. Los señores feudales también opuso la fidelidad de quién. Sus vasallos, en este caso no tuvo que ser algo. Ya que un vasallo no me está cumpliendo adecuadamente sus obligaciones, voy a quitar las tierras y no me interesa que viva ahí. Voy a arrendar las tierras. Y alguien me pagará. Por eso, en el feudalismo aparece como un arrendamiento y otra le dice: ¿a quién voy a obligar a trabajar en los tierras? A un siervo no lo quería hacer. Mejor contrato aún es la... Bueno, a ver, 22, ¿cuál es el hoy? Rezar es el que sabe comerse más mediterráneo, sí, muy bien. ¿Pero? A ver, te la pongo fácil. Roma, ¿cómo le decía al mar Mediterráneo? Mare Nostrum. ¿Qué significaba? Que Roma comercializaba por el mar Mediterráneo. Pero desde la llegada de los musulmanes, ¿qué había pasado? Se había perdido todo este circuito comercial. ¿Para qué cruzar? Para justamente recuperar este lugar. Bueno, a ver, 23. ¿Cuál es 23? El sector social que más se beneficia con... ¿Cuál es?
Ajá. Sector social que más beneficia. Sector social. Oriente Medio significa Asia. Y ellos son los que más se benefician. Lo que más se benefician son los mercaderes del mar Mediterráneo. Le pongo los nombres de las ciudades que no va. Monarquías medievales. Ya, a ver, atentado de Arante, ¿qué es eso? Es cuando el emperador Felipe el Hermoso le pidió al Papa con espacio vence a vivir a este lugar llamado Francia. El Papa no quiso, ordenó que el Papa lo traiga vivo o muerto. Resultado, le metieron un cachetado al Papa con un buen de hierro. Lo desmayaron 3 semanas y se murió. Y ahora se dice, eso es lo que quiso demostrar el rey con esto. La supremacía de decisión de la 24. ¿Cuál se tierra? A él quisieron firmar la Carta Magna. ¿Qué significaba eso? ¿La certidumbre iba a opinar? Y nada, los sectores ajenos a la monarquía toman el poder. A ver, la 26 significa... A ver, expansión económica de los mercaderes, no. Claro, en Francia no quedó heredero, y al no quedar heredero, ¿qué sucedió? Los ingleses casi toman el poder. ¿Ok? 27. La 27, pues. La 17 es. Adiós. Adiós. 28. A ver, la iglesia. ¿A causa que permitirá la aparición de nuevas universidades? ¿El desarrollo de la escritura? Sí. ¿Acontecer de las cruzadas? No. ¿Las plantaciones bárbaras? No. ¿El renacimiento urbano comercial? Sí. ¿La caída de Constantinopla por los turcos? No. ¿Cuál sería ahí? 28 sería a la renuncia. Profe, no te vayas. A la 24 años. Comunión, interdicción y inquisición. Correcto. 30. ¿Cuánto va? A ver, 29. Cuando te votas es comunión. Cuando gestas la persona, interdicción. Y la otra es inquisición. 30. ¿Cuándo llega a su fin la reconquista española? Beso. Cuando votan a los visigodos, pero si nos mostramos a los visigodos, enanos, los reyes católicos llegan a Granada. 31. A ver. Levante la mano de que a Patricia sabe la respuesta a la 31. Y no miento, ¿no?
La ves. Ya está. A ver, dice, los fundamentos filosóficos del humanismo descansan en los escritos magistralmente en, ya, te digo, la A no puede ser porque Sócrates no escribió nada. La B, a ver. Francesco Petrarca escribió algo sobre Aristóteles. Aristóteles fue proscrito. Aristóteles fue manipulado por la iglesia. Y como fue manipulado por la iglesia, ya nadie quería saber de Aristóteles, era humanista. Por eso, a partir de justamente el humanismo, se busca a alguien que no sea Aristóteles. Y es por eso que buscan a alguien que sea idealista. Platón. Y que lo hace Marsilio Ficino, hace que ensayo sobre Platón. Ahora, ¿por qué Platón? Idealista. El mundo de las ideas. Y el humanismo es ideas puras. Ahora, nota mental. En el humanismo se desarrolla algo que se denomina neoplatonismo. Ahora, ahí sería la clave. La tercera. Ya, profundicemos. ¿Qué familia de mis temas más importantes? Los medios. Ciudad del Renacimiento más importante. Apogeo del Renacimiento. Roma. Obra cumbre en la arquitectura del Renacimiento. La Basílica de San Pedro. Máximo representante del Renacimiento. Leonardo da Vinci. Máximo representante del Renacimiento. Máximo representante del Erasmo. 33. A ver, 33. Ya, ¿qué te lanzas a la piscina sin saber si hay agua o no? ¿Cuál es la pregunta? La negativa de Martín Lutero a retractarse. ¿No te estás preguntando cómo se llama la obra de Martín Lutero? ¿Qué te estás preguntando? Te estás preguntando dónde Martín Lutero no se va a rectificar. Y eso fue la dieta de Agüero. Ya, la 34 es sencilla de nota. A ver, una pregunta fácil para ti, ¿ya? A ver, la reforma religiosa del siglo XVI que logró presentar institucionalmente hoy el concilio de Trento. Profundicemos. Compañía de Jesús, Inaputo. Inquisición, ¿qué papa la creó? Inocencio III. ¿Qué país la reaperturó por primera vez? España. ¿Y qué concilio oficializa su reapertura? El concilio de Trento. Mayor decisión del concilio de Trento. No nos rectificamos de nada. La Iglesia Católica es lo que es y no tiene que cambiar de nada. Tiene 7 sacramentos, tiene licencias, tiene un papa, venera a los santos, no se interpreta libremente la Biblia, no se permite el matrimonio entre sacerdotes. Todo lo que nosotros decimos se tiene que cumplir acá abajo. Bueno, a ver, 34 sería casita, ¿no? ¿Élites, referencias? Lista de libros perdidos. Levanta la mano si sabes qué es la élite.
Es contra los herejes, es contra los musulmanes, es contra los famosos cátaros. No, decía, ya. Los cátaros son los que vivían al sur de Francia. Para hacer o desarrollar la orden de los cátaros, justamente se creó la Santa Inquisición. Bueno, 35. Bien. Una pregunta. ¿Quién dominaba o monopolizaba el comercio del mar Mediterráneo? ¿Genovés y qué? Y Venecia. Genovés y Venecia. ¿Cristóbal Colón genovés o veneciano? Génova. ¿Se tenían odio? Claro que 36. Vale. 37. Transita proposición de cuál se relaciona a la monarquía española del siglo XVI. A ver, en el siglo XVI hablamos de la hegemonía de qué. Siglo XVI, hegemonía de quién. Hegemonía de España. Siglo XVII es hegemonía de quién. A ver, si el siglo XVI es la hegemonía de España, el siglo XVII es la hegemonía de quién. De Francia. Y la del siglo XVIII, Inglaterra. Y la del siglo XIX, Inglaterra. Y la del siglo XX, Estados Unidos y la ONU. Pero como los dos se tenían rivalidad ninguno, ¿no? Guerra. Siglo XVI, España. Siglo XVII, Francia. ¿Qué guerra consolidó o hizo que Francia sea la máxima potencia? La guerra de los 100 años, ¿no? Siglo XVIII, ¿qué guerra hace o demuestra que Inglaterra es una superpotencia? La guerra de los 7 años. En el siglo XVIII está Inglaterra. En el siglo XIX sigue Inglaterra, peor aún, porque en el siglo XIX Inglaterra es del mundo. En el siglo XX las guerras mundiales imponen Estados Unidos como la hegemonía. Acá, ¿qué te preguntas? Avión, ¿no? 38. A ver. En el siglo XVI, hablamos aproximadamente de 1500. La guerra de los 100 años fue en el siglo XIV. A ver, están hablando del siglo XVI. A ver, chiquitito nada. ¿Por qué España no era, o por qué Francia no podía estar a la altura de España? Por dos razones. Tenía dos guerras. Una contra España, llamada Guerra de Italia, y otra tiene sus propias guerras internas. Hubo dos versus católicos. Esas guerras de religión devastaron internamente a Francia, a tal punto que una nueva dinastía tuvo que llegar al poder para recién poder Francia levantarse. ¿Recuerdas qué dinastía llegó y levantó el poder de Francia? Los Borbones. ¿Y te acuerdas de un documento llamado el Edicto de Nantes? ¿Qué era? Reconoce a los protestantes. Acá te preguntan entonces, ¿cuál es la razón por la cual Francia tiene un gran problema? Rivalidad religiosa protestantes y católicos. 39. 39. ¿Qué documento dice al rey de la habla de su supremacía? ¿Recuerdas con el acta de supremacía prácticamente que se está presentando? El nacimiento de una nueva iglesia. ¿La iglesia qué? Anglicana. En ocasión de que Octavo creó la iglesia anglicana, ¿quién la consolidó? María era católica. Hija de la reina, aquella que financió las obras de William, aquella que no dejó heredero, y que permitirá que Inglaterra en el siglo XVII tenga una dinastía llamada los Stuart. Bueno, 40. A ver, para empezar, ¿cuáles son los países que se pelean en la guerra de Italia?
Francia o España. ¿Cómo se llama la dinastía de Francia? Valois. ¿Y cómo se llama la dinastía de España? Habsburgo. 41. Sí, muy bien. ¿Recuerdas que es un válido? El rey de España tiene plata, y si no la puede gastar y no tiene tiempo, ¿a quién le da el poder? Válido. Dime el nombre del válido más famoso de España. No, Richelieu era de Francia. Digo, de España. Era el rival de Richelieu. A ver, ¿qué era especial el conde Lucio de Olivares? Él se dio cuenta de una realidad que tenía. ¿Era España o España? Bueno, España. Era España, porque el rey de España tenía, cada vez que el rey de España asumió poder, tenía que ir a Navarra, tenía que ir a León, tenía que ir a Castilla, tenía que ir a Aragón, a juramentar. Y cada vez que hacía eso, juramentaba. El conde de Olivares dijo, si Richelieu está centralizando el poder, yo también quiero unificar España. ¿Lo pudo hacer el conde de Olivares? No. Profundiza un poquito. ¿Qué dinastía tuvo que llegar a España para que consista el rey de España siempre que tiene poder? Borbones. Y no tan solo que tenga poder en España, sino que en todas sus posiciones. ¿Te pongo un ejemplo? Ni bien llegaron los Borbones a España y dijeron, ¿cuáles son nuestras colonias? Claro, ya, muy grande, divídela. No, pero divídela. ¿Sabes qué? ¿Quiénes son los que tienen ahí? Corregidores, salen, para que entendés. Oye, ¿quién va allí? El gran circuito comercial, rompen. Los Borbones eran los que recién hacen sentir España. Esa palabrita que los Borbones desarrollaron en toda Francia. El rey proviene de Dios, su gobierno es absoluto. Bueno, acá eran los varios en la colección. 42. Adiós. Ya, 43. Dedo. ¿Cuál es el gran logro de la revolución puritana? Para empezar, tienes que saber qué es. Revolución puritana. ¿Te suena la palabra Oliver Cromwell? Sí. ¿No te falta Inglaterra, te está preguntando. A ver. En Francia, 3 personajes la vuelven absolutista. ¿Cuáles son? Richelieu. Es lo que me están hablando atrás. Mazarino. ¿No de todo? 14. ¿A quién le dicen el resto? 14. Luis XIV. Él reunía las peculiaridades de un ser absolutista. Recuerda su lema, el Estado soy yo. Economía, mercantilismo. ¿Qué más? Providencialismo. ¿Qué más? Regalismo. ¿Qué más? Regalismo, mercantilismo. ¿Y una palabra más? Galitanismo. Todo se une en este rey. La estrategia de este rey es increíble. ¿Cuáles de las 4 palabras no conozco? Providencialismo, el rey es un dios. Mercantilismo, el rey es el único que ejerce los controles económicos en este país. Galitanismo, el rey es la máxima autoridad que tiene este país, ya sea sobre el pueblo, ya sea sobre la iglesia. Regalismo, el rey posee todas las tierras, tú estás en esa tierra por la gracia del rey. El rey quiere ser así. El rey, Luis XIV, representó en esencia todo lo que simbolizaba el absoluto. ¿Ok? Esto era en Francia, pero ¿quiénes comenzaron a colocar las bases? Richelieu, Mazarino. Pero luego llega otro rey, otro país, en Inglaterra, y están los
Estuardo. Y los estuardos tuvieron un problema. Bueno, dos problemas. Eran católicos, protestantes. Y absolutistas. Problema. Los estuardos adecuaron muy bien ese problema. Los católicos, el problema es el absolutista. ¿Qué Estuardo era absolutista? Carlitos I. ¿De qué manera acabaron con eso? Lo mataron. ¿Quién lo mató? Oliver Cromwell. ¿Cómo se llamó la revolución que hizo Oliver Cromwell? Él hace la revolución puritana. Y Oliver Cromwell se hizo llamar rey. Oliver Cromwell se hizo llamar rey. No. Se hizo llamar Lord Protector de la República. Por eso ahí te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la revolución puritana? Estableció por primera vez por la República. La muerte sería y una pregunta más. ¿Y qué pasó con otro rey descendiente de Carlos llamado Jacobo II? A él, Juan de estalló otra revolución, la Revolución Gloriosa. Y esa Revolución Gloriosa volvió a Inglaterra lo que es hasta el día de hoy. Una monarquía parlamentaria. No parlamentaria, San Marcos siempre le ha preguntado de absolutismo. Como saben que Luis XIV es actitud reconocido, mejor pregunta sobre qué. Jacobo II. Y si tú has buscado en tus exámenes de religión, preguntan sobre eso. La gloriosa revolución, la revolución gloriosa, es lo que más preguntan. Ustedes que tienen preguntas de examen de religión, ese es el tema que más han preguntado. No han preguntado Luis XIV porque todos saben quién es Luis XIV. Más prefieren preguntar sobre Jacobo. Porque a raíz de eso, en Inglaterra, ¿qué es lo que va a suceder? Ya los reyes pierden importancia y alguien ocupa su poder. Los primeros, sí. En la actualidad, ¿quién ejerce el poder en Inglaterra? ¿El rey o el primer ministro? El primer ministro. Y ese primer ministro, pues, básicamente dice que toma decisiones. Por ejemplo, Siria. ¿Quién está tomando las decisiones? El primer ministro. Bueno. 44. La ley de 30 años trajo como consecuencia la independencia de Holanda. ¿Sabe cuál es el nombre de Holanda? Vamos. No, Provincias Unidas. Holanda aparecerá como reino independiente. Monarca presente durante la mayor parte del siglo XVIII. ¿Podríamos ver? Luis XIII, Luis XIV, sobre el siglo XVII. Nuevamente pregunto, en el siglo XVI, ¿quién era la potencia? España. ¿Quién quitó ese rango de potencia? Francia. ¿En qué guerra? La guerra de los 30 años. ¿Alguien sabe cómo se llama el acuerdo de paz de la guerra de 30 años? A ver, la guerra de 30 años. Vamos por acá. La guerra de 30 años estalló en el Sacro Imperio Romano Germánico. Estalló ahí. El problema de la guerra de 30 años era una continuación de las guerras de religión. Cuando apareció Martín Lutero y comenzó a criticar la iglesia, dijeron que está bien, son libres de practicar su religión dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, solamente los luteranos. Pero cuando aparecieron calvinistas, mexicanos, presbiterianos, transustancialistas, los que hablan de transustanciación, comenzaron a aparecer en aquella época, entonces no sabían qué hacer para controlarlos, así que un emperador llamado Fernando dijo, se elimina la tolerancia religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Quién se sublevó primero? Primero se subleva una región llamada el Palatino, o el Palatinado. ¿Qué hizo el emperador? Decir, acabó con la revolución. Luego se sublevó Dinamarca. ¿Qué hizo el rey del Sacro Imperio Romano Germánico?
se acabó con la sublevación. Luego se sublevó Suecia. ¿Qué hizo el emperador? Acabó con ellos. Luego, un país se mete. Un país que cómo es posible que esto entonces se mete en Francia. Y cuando se mete en Francia, ¿quién se mete apoyándose a ellos? España. Resultado, España y Francia van a protagonizar la última etapa de la guerra. Por eso no entendí nada. El caso del Imperio Romano Germánico era una lucha interna, o en la Guerra de 30 años, era una lucha interna dentro de este lugar. Entonces, primero en un lugar llamado el Palatinado, donde el emperador aplastó las tropas. Luego, el emperador aplasta las tropas de una región llamada Dinamarca. Luego, el emperador aplasta las tropas de Suecia. Francia, temerosa que en algún momento ellos se metan a Francia, decide meterse a la guerra junto a todos ellos que han sido aplastados. Para determinar quién va a ganar la guerra o para saber cuál va a ser el resultado, España, temerosa de que vaya a suceder algo, se mete a pelear contra quién, contra Francia. Y todos ellos se van. Finalmente, ¿quiénes terminan peleando en la guerra de 30 años? España y Francia. ¿Y quién ganó? Francia. Y al ganar Francia debilitó a quién? A España y al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Quién gobernaba en esta época? Gobernaba de pequeñito este rey junto con su ministro Marcelino. Le obligaron a ellos a firmar una paz llamada Westfalia. Con esta paz llamada Westfalia apareció un país llamado Holanda. ¿Y en la guerra de los 7 años? En la guerra de 7 años sucedió lo mismo. Francia era un país potencia que dominaba dos grandes zonas comerciales, la India y Canadá. Y había un país que quería quitarle esa región, Inglaterra, que decidió ser Inglaterra, buscar pretextos y enfrentarse con Francia. ¿Quién ganó? Francia, y derrotada por Inglaterra, y le quita el rango de potencia. Sale la guerra de 17 años, también se mete otra potencia más, Austria, y Austria se pelea contra Prusia. ¿Y quién ganó? ¿Prusia o Austria? Prusia terminó humillando a Austria. Bueno, esto es un poquito de la guerra de 30 años. Profesor, ¿y quién ganó la guerra de 30 años? ¿O cómo se llamó la paz? La paz se llamó Westfalia. ¿Sabe lo que hizo la paz de Westfalia en la guerra de 30 años, o mejor decir? Lo dividió en 300 pedacitos. De estos pedacitos, ¿sabes un nombre en especial? Apareció un pequeño tratado llamado Brandeburgo, o Prusia. Apareció la marca de leche llamada Österreich o Austria. O sea, es la guerra de 30 años que cambia todo el panorama de la pobre Europa oriental. 44, entonces, era Holanda. 45, ¿quiénes son los reyes de Francia del siglo XVIII? Los luchitos. Luis XV, y a uno que le cortaron la cabeza en la revolución. Luis XVI. ¿Alguien sabe cuál es el sobrenombre de Luis XIV? El Rey Sol. El sobrenombre de Luis XV, el bien amado. El nombre de Luis XVI, el Augusto Fuentes. Pero esa pregunta no. Entonces, con alta presencia durante la mayor del siglo XVIII, tienes que saber los reyes de qué época. Importancia de Luis XV. Porque de repente lo has olvidado. Luis XV permite que en tu país publiquen algo. La enciclopedia. El Luis XVII nunca llegó a gobernar. No. El Luis XVI se pasa en el Luis XVIII. Bueno, a ver. 46. Pasa. Casa, el gobierno de un gabinete ministerial, un primer ministro. O el primer ministro. ¿Cuáles son los ministros más famosos de toda la historia de Inglaterra? No sé, Chamberlain, de Alemania. Margaret Thatcher, muy bien. Te pongo uno, de repente le recuerdo. Lord Gladstone. Y Benjamin Disraeli. Era victoriana, ¿se acuerda? Era victoriana, es porque en Inglaterra llegó a ocupar 58 países del mundo.
Ya, a ver, 46 sería 6. 47. ¿El qué? Habla. La revolución científica, tú mismo no me lo dices, la revolución de las ciencias. Dos personajes de aquella época. Uno que decía ciento, luego ciento. Uno que dijo primero experimento y luego uno que decía John Locke. Y acá señalizado es Locke, pero en inglés es Locke. A ver, no te mental. John Locke termina teniendo importancia en lo siguiente. Uno, precursor, o algunos lo llaman padre de la luz. Otro le dice también padre de la prueba ideas. Otro le dice simplemente el más grande político empirista. Porque con él se desarrolla el empirismo político, que es empirismo todo parte de la experiencia. Muy bien. ¿Qué buscaba un científico? Aparte de John Locke y aparte de René Descartes, dime un científico importante de esta época, el cual decía, ¿por qué se cae? Y otro que decía, yo sé que todos se caen al mismo tiempo. Galileo. ¿Y cómo voy a sacar aquello que he inventado? ¿Qué es lo que he inventado? Galileo es el que estudia también los péndulos. Galileo es el que habla de las mareas de la luna. Galileo es también el que habla de qué? Movimiento de redes. Pero ¿quién es el que dio las leyes de los movimientos de los planetas? Y Newton ya te lo conoce por álgebra, por física y también por manzana, ¿no? Y bueno, Newton es el más grande representante de la revolución científica. ¿Te acuerdas de las tres leyes de Newton? Yo realmente me acuerdo. Bueno, 48. Punto 1. ¿En qué país comienza la ilustración? Mentira, Inglaterra. ¿Por qué? Porque yo, claro, de Inglaterra. Dos. ¿En qué país alcanza su mayor logro filosófico la ilustración? Alemania, Immanuel Kant. Crítica a la razón pura. ¿En qué país alcanza su apogeo político la ilustración? Ahora en Francia. Montesquieu, Rousseau y Voltaire. El orden, primero el más antiguo de todos es John Locke, luego Montesquieu, luego Voltaire y finalmente ¿qué? Rousseau. San Marcos se va a preguntar obras. ¿Quién escribió El espíritu de las leyes? Montesquieu. ¿Quién escribió El contrato social? Rousseau. ¿Quién escribió las cartas filosóficas? Voltaire. ¿Quién escribió los tratados de política? John Yo me mirado el nombre. No tiene una palabra de todo. Bueno, a ver, entonces decía, los tres grandes ilustrados, Bach, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Obra de Bach es el Tratado de Política. Obra de Montesquieu, el espíritu de las leyes. Obra de Voltaire, las cartas filosóficas. Obras de Rousseau, el contrato social. Lemas. ¿Quién dijo el hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe? ¿Quién dijo la mejor forma de gobierno es un despotismo y Estado? Voltaire. ¿Y quién dijo división de poderes? Montesquieu. ¿Pero de quién se copiaron todas esas ideas? De John Locke. Por eso a John Locke le dice que padre de la en su tratado de política, él habla división de poderes, habla de soberanía popular, habla de gobiernos con constituciones. ¿Qué entonces hicieron Montesquieu, Voltaire y Rousseau? Profundizaron sus ideas.
Nada más. ¿Recuerdan lo que dice el contrato social? Obvio. A ver, contrato social. Esa es la sociedad. Esa es la sociedad. La sociedad, quieras o no quieras, se organiza de manera natural. ¿Me dejo entender? O sea, de manera natural, la sociedad se organiza. La sociedad tiene o escoge un líder. Y este líder, por lo general, tiene que estar a merced de quién, de la sociedad. Es un contrato social. Pero ¿qué sucede cuando viene un hombre y dice, mi poder me lo da Dios? ¿Qué contrato? El contrato social. Por eso en el contrato social está el lema. No es la voz de Dios, la voz del gobernante. No es la voz del pueblo, la voz de Dios. Esa es la famosa obra de quién? De el contrato social. Y el de gobierne tiene que ser elegido por quién? Por el pueblo. Y no elegido por alguien divino, alguien especial. Ahí comenzaron los debates. Voltaire decía, sí tiene razón, debe votar la gente inteligente. O sea, no. Luego dice que no, deben de votar. No, solamente la gente inteligente. Si una persona no sabe leer, entonces ¿por qué va a votar? No, tiene que votar todos, porque todos son iguales. Y ahí aparece el famoso principio de qué? Igualdad. Y tienen la libertad para ser libertad. ¿Cuál es uno de los más grandes lectores que realizó en la historia de España? 1. Napoleón Bonaparte. 2. Simón Bolívar. 3. George Washington. 4. Maximilian Robespierre. ¿Cuál de ellos malinterpretó la idea que estableció la República? ¿Cuál de ellos interferió y estableció la República? Bolívar. ¿Cuál de ellos gobernó Estados Unidos? Washington. Esa es nuestra idea de contrato social. A ver, entonces, características principales de la ilustración ya lo saben, el culto a la vida. A la razón. ¿Son críticos o son pasivos? Críticos. ¿Cómo se difunde la ilustración? A través de la enciclopedia. A través de la enciclopedia se difunde. ¿Te acuerdas quién creó la enciclopedia? ¿Te acuerdas quién puso la plata? ¿Te acuerdas en qué país se publica? ¿Te acuerdas cuántos volúmenes? 28. ¿Te acuerdas cómo se llama la versión peruana de la enciclopedia? El Mercurio peruano de la sociedad amante. Bueno, 49. 48, profe. Ya, 48 tu compañero dio la clave. La policía se dirigía para tratar de tomar cargos. 49. Bueno, yo siempre le digo a los alumnos del colegio que Prusia tiene una peculiaridad. En Prusia, si el rey no se llama Federico, se llama Guillermo. Y si no se llama ni Federico ni Guillermo, se llama Federico Guillermo. Ahora, de todos los Federicos y Guillermos que ha tenido Prusia, ¿cuál es el más importante? Primero, Recién el grande. ya está. Federico II el Grande, gran vencedor de la guerra de 7 años, creó una de las primeras grandes universidades, creó su guardia personal, y sobre todo era amigo, íntimo, muy crítico, y sí, tenía la mano corta. No, él cuando se tiraba su manito era un poquito corta. Él era gran amigo de Voltaire. Era tan amigo de Voltaire que le creó un lugar especial a Voltaire. Cuando Voltaire lo persiguieron en Francia, dijo, las puertas de Berlín están abiertas para ti. ¿Y qué voy a hacer? Tienes una pequeña biblioteca y se encerraba a discutir sobre la vida. Es más, tiene la obra Federico II, que por pedazos no puede encontrar, es una obra prohibida todavía para ti. A ver, Federico II Grande es el más grande representante de qué país? Prusia. ¿Prusia ya ni existe?
¿Qué país sería eso? Mitad Alemania, mitad Polonia. Como ejemplo, Prusia como si fuera la cultura diagonal. ¿Qué país es? ¿Me dejas entender? O sea, Prusia tenía de Polonia y tenía de Alemania. Ahora, ¿de dónde son los prusianos? Son de los dos, pero principalmente hoy en día los prusianos se han establecido en Alemania. No, Prusia evolucionó y yo dije Alemania. Prusia eran agricultores o grandes militares. Que no fueron los más grandes militares de toda la historia moderna. Fueron los primeros que crearon un ejército tal y como se conoce el día de hoy. En el siglo XVIII los prusianos tenían la forma de invencibles. Hasta que un hombre los barrió en 30 minutos. Napoleón. Bueno, sobre Rusia. Rusia siglo XVIII. ¿Sabes cómo se llama la dinastía Rusia, verdad? Roma no. Uno. Estos son territorios continentales. Verdadero. Situado número poblacional. También. Prominentes recursos naturales. También. Rusia tiene gran cantidad. Creo que hasta el de Vanagloria tendrá gran ciudad. Sí, claro. Tecnología acorde a sus exigencias. No, falta. Y ese es el problema de Rusia. No tenía ni. ¿Cuál es la clave? Es que... La ruta es a 51, guerra de sucesión española, tratado de profundizado. ¿Qué dinastía se pelearon? Borbones, ¿quién ganó? ¿El pueblo Borbones? Borbones. Por eso España llegó la dinastía de los Borbones. Inglaterra le dijo a los Borbones, yo necesito gobernar, pero con dos condiciones. Condición número 1, jamás los Borbones de España se deben unir a los Borbones de Francia. Condición número 2, una vez al año se tiene que permitir que un barco inglés vaya a las costas o al puerto de Callao, navío de Ver. ¿Se olvidó eso? Quieren navío de permiso. La casa de contratación de vía, una vez al año tenía que darle permiso a un barco inglés para que se embarque en las costas de Callao. A Inglaterra nos gustó tanto que dijo mejor apoyo y que ellos sean mi intención. 52. El movimiento ludista. Luz fue un líder que consideraba que las máquinas eran las causantes de la miseria del hombre. Por eso todos los seguidores de Luz hicieron algo, destruían las máquinas. ¿Cuál sería la clave? Dedo. Bien. 53. Revolución Francesa. Excelente. 54. Vamos a hacer una corrección. A ver, 53, la de 54, que significó la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuál sería ahí lo que tienes que corregir? 1789. A ver, ¿cuál sería? El cumplimiento de la provincia Euro. Siglo XIX. ¿Alguien sabe cuándo llega a la Revolución Francesa? 18 de qué? De Blue. 55. Concentración política y económica social durante el mayor durante la época napoleónica. Cabaña. Plebiscito. ¿Qué plebiscito? Vocabulario, chicos, plebiscito. Este es un plebiscito, chicos, lo acabamos porque iba a vencer el partido. No, es un plebiscito, es una consulta popular. Plebiscito de consulta popular. Ejemplo, tú también le dices referencia, ¿no? Diferencia entre plebiscito y referéndum. ¿Hay alguna diferencia sustancial? El referéndum y el plebiscito básicamente son convocados para qué? Para aprobar o derogar una ley. El referéndum por lo general se hace para aprobar constituciones. El plebiscito es para aprobar cualquier decisión especial. Otros dicen que jurídicamente prácticamente es lo mismo. Ambos son consultas populares.
56, ¿qué es primero que después? Primero era la era Meiji, emperador Mutsuhide. Luego este emperador le hace la guerra a China. Y luego de hacerle la guerra a China, le hace la guerra a Rusia. ¿Cuál es la clave ahí? Pregunto. Matrícula. Primera Guerra Mundial, ¿con qué tratado llegó a su fin? Versalles. Y de la Guerra Mundial, ¿qué estalló en Rusia? Revolución, ¿contra qué zar? Mencheviques y bolcheviques. ¿Quién mató al zar? ¿Los mencheviques o los bolcheviques? ¿Murieron los bolcheviques? Lenin. Al morir Lenin había establecido un país ganador y es reemplazado por Stalin. Y Stalin, cuando tiene el poder, toma una decisión importante. Hay que planificar la economía, planificar. Y a la vez vamos a crear un gulag. Aquel que se pone a mí será llevado a este lugar. ¿Qué es un gulag? Eran como los campos nazis. Campos de concentración por... Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ganó? ¿El eje o los aliados? El eje es Alemania, Italia y Japón. Aliados Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia. ¿Quién ganó? ¿El eje o los aliados? ¿Después de qué cosas? Bueno, y después de que gane, ¿qué va a suceder? Estados Unidos y la Unión Soviética luchan por la preponderancia de la Rusia. Se atacaron con todo, ¿verdad? Mentira, no solo era una tensión como la de ahora. Rusia le ha dicho a Estados Unidos, no te metas a Siria, que voy a llevarle defensa a Siria. Estados Unidos no me interesa lo que tú pides. Yo me voy. No te metas. China, Estados Unidos es inadecuado. Y entonces es que tensión. Ha sido la Guerra Fría. Yo te digo, tú me doy, yo te amenazo, tú me amenazas. Hay una serie de amenazas, pero la razón fundamental, diferencias ideológicas. ¿Quién era capitalista? ¿Quién era socialista? La ONU. ¿Qué presidente de Estados Unidos comenzó la Guerra Fría? Harry Truman. ¿Y el líder de la ONU? ¿Qué presidente de Estados Unidos terminó la Guerra Fría? George Bush. ¿Y qué presidente de la ONU terminó la Guerra Fría? ¿Medida de Gorbachev? Bueno, esta pregunta de acá, algo más sencillo, ¿qué es la Guerra Fría? Excelente. ¿Dentro de la ideología liberal? La 57 es un campo de concentración. 58. A ver, ¿cuál sería? Dentro de la posibilidad de conflicto final que ponga un riesgo de la sobrevivencia de la especie humana. ¿Cuál era la menor amenaza de ambos? Las famosas bombas nucleares. Siglo XXI, mira, el siglo que ustedes se han desarrollado aquí, pues a combate. A ver, ¿qué es el siglo XXI? ¿Está en Corea? No es la primera vez que veo esta pregunta práctica de ustedes y imagino pues de que ya alguna vez han visto. ¿Dónde queda Atocha? A ver, el 58 es la ¿dónde queda Atocha? Atocha queda en Madrid. ¿Y qué pasó en Madrid? Después del ataque a las Torres Gemelas, el mayor atentado terrorista de Al Qaeda fue perpetrado cuando Osama Bin Laden, antes de la operación de turno, sea asesinado. ¿Qué sucedió? Hizo volar un estación de trenes en ¿cuál es la ¿cómo se llama el libro? Adiós. Esta es la visión seminario, ¿no? Bueno, la 61 ya no hay. Bueno, gracias por su tiempo, chicos. Éxitos totales. La garra, charrúa. No, no pasa nada. No sé.
aplauso, profe. ¿Ah?